Buenas noches. Hoy queremos hacer un fino ejercicio. Vamos a hablar de algo importantísimo para todos nosotros. Sí, porque nos afecta directamente. Vamos a hablar de política. Pero tenemos que hacer un ejercicio de equilibrismo, porque queremos hablar de política y que el programa sea interesante para los que piensan de un lado y para los que piensan del otro. Bueno, y para toda esa masa que más o menos estamos aquí y que nos interesa el tema, sin que nadie se nos vaya, que nadie desconecte del televisor. ¿Vamos a ser capaces de hacerlo? Pues no lo sé. Para eso viene hoy, esta noche, a la sala, nuestro invitado. Bienvenidos. Cuarto y mitad de Valle Inclán, un tanto de hazaña en su oratoria, unas rayaduras de Doctor Mateo y el resultado es este médico y político segoviano, ya casi burgalés, que visita hoy la sala. El diputado más veterano del Congreso y también el de mayor edad. Que se recuerde, es el único político que ha pedido perdón a los españoles por algo en la última década por lo menos. Le tenemos por persona cultivada, de verbo dúctil y florido, inteligente y que suele decir lo que piensa habiéndolo pensado antes. Esperamos que hoy tampoco se calle nada. Llega a la sala su señoría Agustín Javier Zamarrón Moreno. Señoría, buenas noches y bienvenido. Pues bienvenido, bien hallado, y me llamo Agustín. Agustín. Sí. Bueno, figura en los escritos, figura ese segundo nombre. Bueno, sí. A mí me pasa, que no me gusta que me llamen por el segundo tampoco. Pero... No, bueno, eso de los nombres no sé por qué se ponían tanto, simplemente para estropearnos la vida con el carnet de identidad, que luego es un desastre. No, me refiero a que no me llame señoría, por favor, que eso está muy bien, es una Pero es el trato que hay que dispensarle, ¿no? A un diputado en Cortes. Sí, pero hoy no estoy como diputado en Cortes, sino estoy como un invitado amigo. Espero que sí. Y espero que sea pues tan directo a la hora de responder como lo es, o por lo menos como yo lo he escuchado casi siempre, porque tenemos que hablar, lo decía yo en la introducción, de política, que es algo tan importante, que tanto nos afecta y que últimamente huimos como de la peste, ¿no? Algunos ciudadanos, por esa polarización. Pero bueno, hablaremos de ello a lo largo del programa. Le agradecemos muchísimo que en estos tiempos de confinamiento haya cogido carretera y esté hoy aquí con nosotros, porque tenemos que hablar de cosas. Por cierto, tengo que preguntarle cosas triviales antes de empezar. ¿Hace cuánto que usted no se ve la cara completa? Bueno, no, la cara completa, como estoy en el confinamiento, me la veo todos los Quiero días. decir, sin barba. Ah, sin barba. Uy, sin barba, eso ya ni lo sé. De todas formas le diré, yo era barbilampiño. Es decir, la barba me creció ya... A corros, ¿no? Sí, y no me afeitaba, era una felicidad. Y cuando empecé a afeitarme era un desastre, porque la piel era muy delicada y es el motivo de tener barba. El motivo de tener barba es que no, probé de todo, cuchillas, navajas, hasta navaja barbera, nada, un desastre. ¿Y desde entonces, siempre ha tenido barba? Sí, siempre. No blanca, eso sí. Bueno, no, le hemos visto con una barba profunda y bien negra, además, ahí en el vídeo que hemos visto anteriormente. Pero ha ido encaneciendo como las altas cumbres, aunque no sea una cumbre muy alta. Lo malo es que no encaneciera, dirían en mi casa. Le hago una pregunta, porque usted es riazano de nacimiento, segoviano, pero le dicen burgalés. ¿Le molesta tanto como lo del nombre que le digan burgalés siendo segoviano? Mire, le diré una cosa. Alguien dijo que era de Riaza y yo no soy de Riaza. Es decir, no he nacido en Riaza. Sí que tengo una afición a Riaza. En Riaza nació uno de mis tatarabuelos y una bisabuela. Y hemos ido siempre allí desde pequeños por el veraneo, en el verano. Pero yo soy segoviano, nací en Segovia. Ahora, ¿de dónde es uno? Bueno, pues dos cosas. Uno es en dónde está y dónde sirve. Naturalmente, entonces, yo ahora soy patriota mirandés, patriota burgalés, patriota castellano-leonés, patriota español y patriota europeo. ¿Por ese orden? Por ese orden. Por ese orden. Porque así debe de ser. Y al mismo tiempo soy, como se debe de ser, peregrino en mi patria. Ha utilizado patriota, vaya palabra hoy en día. Vamos a empezar a meternos en harina, si le parece. ¿Qué es un patriota? ¿Es un señor que lleva muchas banderas? Un patriota es aquel que se siente adscrito a una cultura y a unas personas que viven y conforman esa cultura. Un patriota es aquel que establece una relación con la cultura y los valores de aquello que vive y sirve como para llegar a lo más extremo.
Un patriota han sido los sanitarios. Los sanitarios han sido patriotas y han sido héroes, pero han sido patriotas. El amor a su patria, el amor a sus contemporáneos y conciudadanos, el amor y servicio a su profesión les ha llevado a una actuación no solo abnegada, sino heroica. El patriota, el buen patriota, llega al heroísmo, pero el heroísmo por las causas nobles. Dicho queda. Señor Zamarrón, usted es médico. Médico, si no me fallan los datos, porque he fallado mucho ya y llevamos apenas un par de minutos de programa, especialista en digestivo. Entonces, bueno, yo era especialista en medicina interna, también en digestivo. También en digestivo, sí. ¿No? Es que me venía muy bien lo de digestivo por el juego de palabras. Como vamos a hablar de política... Haga el juego de palabras. Claro, le voy a preguntar si hace falta mucho omeprazol hoy en día para tragarse las sesiones del Congreso, para ver todos los diarios de sesiones, para saber lo que pasa cada vez que escuchamos a un político. Bueno, el omeprazol no puede sustituir la serenidad. Lo que hace falta es serenidad. Y la serenidad es un medio en donde uno debe estar inmerso, contribuir a ella y recibirla. Y por lo tanto, hacerse una membrana semipermeable. Las membranas pueden ser permeables a todos o semipermeables. Para vivir con trascendencia, uno debe ser semipermeable en un sentido y en el otro. Y sobre todo, no contribuir al mal. No contribuir ni a los malos materias, a los malos fondos, ni a las malas maneras. Porque nos entendemos a través del diálogo, a través de la deliberación, y una deliberación no se puede establecer bajo la injuria ni sometido al odio. Entonces, usted que es médico casi me lo ha dicho, ¿la impermeabilidad es la principal enfermedad que tenemos a día de hoy en España? Sí, la impermeabilidad al contemplar los valores y las ideas del otro. Claro, en política, ¿qué hacemos? ¿O qué deberíamos de hacer? Una labor del político es el establecimiento de las leyes. Los hombres, como elementos biológicos, si somos antropoides superiores, no podemos vivir, ni desarrollarnos, ni llegar a ser a lo que somos como animales inferiores, sino que lo hacemos en la colectividad, junto con otros hombres que al mismo tiempo nos hacen. Cuando vamos a querer vivir en confluencia de múltiples, tenemos que establecer unas normas comunes, pero todos llegamos con nuestras normas, son diferentes. El político tiene lo que pasa es que hoy nuestras normas a veces, cada uno individualmente, las tratamos de imponer o por lo menos sobreponer a las normas generales. Claro. No, es que yo tengo derecho a, es que mi derecho a... Pero eso no se establece en una norma. Las normas es de donde deben derivar los derechos. Pero ¿no le da a usted la sensación de que se tira mucho la persona individual, desde nuestro vecino de al lado hasta el que nos encontramos en el bar, a llevar sus normas a derecho, reconocer sus propias normas de vida como derechos, es decir, camuflarlos como derechos? No, es que es mi derecho a mí no me tienes que decir tú nada. ¿No nos pasa un poco eso? Entonces parangonemos en el terreno en que estamos hablando. Sí, eso sucede. Y al mismo tiempo estamos hablando de los sanitarios en España. Entonces, los sanitarios en España, ¿qué han hecho? ¿Han planteado sus derechos, su indemnidad por delante de algo? No. No. ¿Y entonces a qué nos han conducido? A que les tomemos ahora como lo que son, como paradigmas de lo que debe ser un profesional y lo que debe ser un ciudadano. Paradigmas heroicos, cierto, han llegado a la universidad, pero en su comportamiento, cuando no eran héroes, hay muchos profesionales, y así debiéramos de ser todos los profesionales, paradigmas para la sociedad. ¿Por qué? Porque los creadores van a dejar sus obras, bien sean descubridores o bien sean creadores artísticos. ¿Y los demás qué vamos a dejar? Pues solo podemos dejar lo que dice Gomá, o solo debemos intentar lo que dice el pensador Gomá, la ejemplaridad. La ejemplaridad en el terreno en donde nos movemos. Y si uno es un personaje público, la ejemplaridad pública. Y si uno es un profesional, la ejemplaridad profesional. Y la ejemplaridad profesional siempre contempla, para ser ejemplar, no uno y sus intereses, sino que tiene que contemplar al mismo tiempo los intereses y el beneficio de todos. A ver si cala eso que cuenta, que nos acaba de decir en nuestra audiencia, y la gente se queda con eso de que trascienda la ejemplaridad de cada uno individual. Señor Zamarrón, bien, llegados a este punto, le comento que nuestra intención de hoy, como decía al inicio, es hablar un poco de la política en España. Por eso hemos invitado a un diputado, a un político. Va a ser un juicio sumarísimo, porque estamos muy cabreados los españoles.
por una razón, por la otra o por la del medio. Pero hay gente muy cabreada por la calle, entonces le va a tocar ejercer de abogado del diablo, aunque le permitimos que se pase al bando del fiscal si lo considera oportuno en cualquier momento, ¿eh? No hay ningún problema. Pidió a los españoles usted perdón en el inicio de esta legislatura, cuando ejerció de presidente del Congreso, eventual además. Es que yo recuerde, el primer político en mucho tiempo que pide perdón a los españoles, y además por algo que era obvio, que era la falta de atención a los deberes que les iba en el cargo, ¿no? ¿Le ha costado alguna, pues no sé, alguna recriminación de alguien ese perdón? ¿Alguien le dijo, le afeó el acto? Bueno, vamos primero a decir algo. Creo que no es justo decir que yo pedí perdón, que lo pedí el primero. Sin ir más lejos, ayer hubo 2 políticos que pidieron perdón. Y hay un político que está pidiendo perdón continuadamente todas las semanas. Un político en ejercicio y con altísimas responsabilidades. De los políticos que ayer pidieron perdón fue el ministro Escrivá, con una ley imprescindible, que hacía falta, una ley de justicia, una ley de equidad, la ley de la renta vital, y dijo, perdónennos por haber tardado, perdónennos porque esta ley es una ley nueva, por lo tanto, aunque hemos procurado hacerla de la mejor manera, tendrá imperfecciones y ya veremos, habrá que corregirlo, perdónenme todo eso. Y otro ministro, un vicepresidente, al presentar la ley sobre los menores dijo, perdónennos, perdónennos. Esta ley, nosotros vamos tarde, es tarde, y hay gente que ha sufrido y que ha sufrido ya irremisiblemente. Y aún más, hablando del hecho del desdoro social, de la ejemplaridad, de seguir manteniendo méritos que no debieran de mantenerse, como eran las medallas, en una sociedad que ya eso no puede consentirlo, también pidió perdón diciendo esto debiéramos haberlo hecho antes. Pero no es común pedir perdón, estaremos de acuerdo. Pero ahora, si yo puedo, estos ejemplos va siendo más común, eso es bueno. No perdón en el sentido de un hecho, bueno, pues que queda bien pedir perdón, ni así yo ya he pedido perdón. Claro, como si yo me confieso, entonces me perdonan y queda cuenta nueva. No. Perdón quiere decir reconocer la imperfección de uno y más cuando esa imperfección puede repercutir en el servicio que uno tiene que dar a todos. Entonces, en ese sentido, creo que está muy bien que haya no pedir perdón, sino que los profesionales y más los políticos tengamos una virtud que es, junto a la de escuchar a quien tenemos que escuchar, la de la humildad que nos dispone a escuchar con sensatez y con disponibilidad de atender lo que se nos dice. Le voy a preguntar como persona, más allá de político, pero también le meto en ese saco. No habrá ido a los plenos, lógicamente, estos que se han producido y han sido numerosos a lo largo de estos últimos meses, pero ¿ha sentido sonrojo? Contésteme con sinceridad. ¿Ha sentido cierta vergüenza de ver lo que todos veíamos en esas sesiones, en el Congreso? Mire, le diré que he estado en los plenos a través de los medios de la Cámara. ¿Por qué? Porque es mi obligación estar. Es muy duro lo de los plenos. Es muy duro porque son horas y horas. Y entonces yo creo que eso también debía modificarse el cómo se establecen para que fueran lo que deben de ser. La exposición sencilla, no simple, sencilla de lo que allí se discute de las normas y leyes para que sean bien entendidas y sean bien engramadas en nuestra arquitectura social. Pero hay malos modos. Hay excesiva egolatría de mostrarse, de estar allí, de salir en los medios. Y luego hay otra cosa peor, y es que en las intervenciones ya no es la injuria. A mí lo que me preocupa es el odio en la palabra y en el gesto. Hay odio. ¿Hay odio o hay postureo de cara, esa palabra que es tan fea, pero que define bien esa situación? ¿Hay postureo de cara a la galería de cada uno, a los votantes de cada uno de los...? No vale el aparentar odio. Primero, yo no creo que quien aparenta odio no tenga odio. Esto es una experiencia profesional. Igual que quien intenta aparentar amor, no lo aparenta, se trasluce lo que realmente hay. Con el odio sucede lo mismo, hay odio. Es posible que algunos sea simplemente que eso es la moda, pero es igual.
Eso es dejarse tentar por una manzana que no debe probarse nunca. Sobre el odio no se construye nada. Y además, la disposición a la relación por el amor es una disposición egoísta. Yo en mi trabajo, durante muchos años, sé que he abusado de mis compañeros porque siempre lo he hecho bajo la buena disposición de la necesidad y de el cumplir con una función que nos demanda, en este caso, no un amor fraterno, pero casi, que es el amor que tenemos que tener hacia los enfermos, que somos nosotros mismos. Y entonces ese condicionamiento hace que se hagan muchas más cosas de lo que uno está obligado y que no se miran exactamente estas son mis obligaciones y mis derechos, no, directamente se va a la necesidad. A cubrir los objetivos, que es un poco para lo que tiene que estar. Personalmente, no estoy nada de acuerdo con una afirmación que se dice mucho, que lo he escuchado también en algunos políticos cuando se les pregunta por el nivel de la clase política que hay en general ahora mismo en España, que en mi opinión no es demasiado alto, pero no estoy muy de acuerdo con la afirmación esa de que tenemos los políticos que merecemos o tenemos los políticos en función de la sociedad que tenemos. En mi opinión, me arriesgo a ponerla aquí encima de la mesa, es un poco al revés. La sociedad se va modificando en función de la clase política que tenemos. ¿A usted le parece que tenemos unos políticos de nivel bajo? Como dice don Hilarión en la verbena de la Paloma, de todo habrá, de todo habrá. Hay de Al todo. menos Hay de todo. los que relucen, los que Hay de tienen todo. minutos en los medios de comunicación, Bien, que es lo que entonces, trasciende, en ese ¿no? sentido, diré que hay muchas personas, muchos políticos que no salen tanto y que cumplen extraordinariamente y que son de altísima valía. Y honestos, en un punto y en el otro. No es una cuestión No he hablado de colores, ¿eh? No, He pero hablado yo en sí, general, yo sí. Yo sí, porque lo considero que es obligado. Entonces, de ahí el daño que se hace cuando se protagoniza una política que, si en la cabeza se protagoniza con desdoro, con odio, involucra a todos, nos involucra a todos. Esto no es admisible. Creo que tiene que vertirse. Dígame, termina la frase, Tiene que ahora lo explico. vertirse a unos medios y unos razonamientos mejores y unos modos mejores. Tengo que explicarle que en este programa no estamos usted y yo solos, que tenemos de vez en cuando invitados. Cuando nos suena esta señal quiere decir que tenemos una conexión. Y vamos a ir en esta ocasión a ver, no vamos solamente a sacar los colores a la clase política, porque buena parte de culpa tenemos los periodistas y los medios de comunicación. Entonces, aquí para ejercer de acusados y de defensores hemos invitado a un periodista, Arsenio Escolar, que además es burgalés, paisano suyo, aunque sea de adopción, no de nacimiento, al que le damos la bienvenida. Arsenio, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues tenemos hoy una misión complicada, para lo cual necesitamos también tu ayuda. Perdóname, burgalés de Torresandino, yo me gusta precisarlo. Y me parece muy de bien, Torresandino, que está al suroeste de Burgos. Que además presumes de ello y ejerces, además. Exactamente, eso es. Digo, tenemos una misión complicada hoy para la cual necesitamos tu ayuda, tu opinión. Estamos intentando hablar de política en una conversación que sea interesante, que realmente hablemos de problemas, pero sin caer en desviarnos hacia un lado, hacia el otro, sin caer en partidismos. Cuestión harto difícil hoy en día, ¿no te parece? Sí, muy complicada, pero no solo hablando con políticos, hablando con periodistas es extraordinariamente complicada. Uno de los problemas de nuestro tiempo, en nuestro oficio, en el del periodismo, posiblemente sea ese, ¿no? Que todo se ha sesgado, todo está excesivamente crispado y sesgado. Es decir, está resplandeciendo la verdad menos de lo que debiera, probablemente por esto, por estas desviaciones, digamos, por ideología de buena parte de los periodistas, y me incluyo, ¿eh? Nadie está libre de pecado en este pecado profesional. No sé si tienen el gusto de conocerse personalmente los dos, si han tenido oportunidad de... No, creo que no hemos coincidido en ningún momento. Tendremos Encantado que de saludarte, aunque sea por esta vía, Agustín. Pues igualmente, a ver si nos podemos ver en Torresandino. A ver si me mandan allí a hacer... En Torresandino, en Miranda o en Madrid, donde tú digas. Pues será un placer, será un placer con seguridad. Interesante esa charla. Igualmente. Lanzo una pregunta a los dos, sencilla además. No sé, sencilla la pregunta, la respuesta no lo sé. Cualquier tiempo pasado, democrático por supuesto, ¿fue mejor? Los humanos tenemos una tendencia a mitificar el pasado y a olvidarnos de las cosas malas del pasado. Yo creo que todos los tiempos
tienen sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, sus momentos complicados y sus momentos pues, de mucha más, por decir algo, felicidad, ¿no? Yo creo, no estoy de acuerdo en eso de cualquier tiempo pasado fue mejor. Me parece más acertado una enmienda que haya esa frase, que es cualquier tiempo pasado fue distinto. Eso sí. Señor Zamarrón. Bueno, yo diría que con cualquier tiempo pasado, evidentemente lo que es pasado. Y entonces ya está pasado. Pero ahí está. Y entonces yo diría que sobre el pasado y con el conocimiento amplio del pasado, lo que hay que hacer es seguir las normas de Unamuno sobre la fe. Fe es crear lo que veremos. Pues ya está. Señor Zamarrón, le pregunto, y después a Arsenio, ¿cuánta culpa de esta llamada nueva política, de estos palabras que se han creado, tiene el nuevo periodismo? Es el que aludía antes también Arsenio. ¿Contesto yo? Sí. Bueno, creo que tenemos la culpa, en esto maridamos. Tenemos una culpa compartida y además que se realimenta de unos a otros. Y esto también para el periodismo, igual que lo decíamos respecto de la política, hay que cambiar. Hay que cambiar los modos, las formas, porque las formas condicionan y moldean los contenidos. Decía antes que los políticos tenemos que llegar desde normas diferentes a construir leyes comunes, que no es lo mismo ley y norma. Y por lo tanto hay que apearse de las normas en las que se cree firmemente para llegar a un común denominador que nos permita convivir. Bueno, pues eso es lo que debemos de hacer todos, pero también es para la sociedad en general. Pecamos los políticos, sí, pecamos los políticos, y no podemos culpar a los ciudadanos, porque los ciudadanos eligen aquello que los partidos proponen. Por eso le decía yo lo de cuánta culpa tienen los medios, que es donde se difunde. Yo no sé claro, si pero también hay un problema. La educación y la formación en política no debe ser solo exigencia para toda la ciudadanía, sino que debe ser en cada punto compromiso y acción. Arsenio, ¿cuánta culpa de esta nueva política, de esta situación tan polarizada tienen esos periodistas de trinchera que aparecen ahora? Pues no sé, yo creo que bastante, pero también es verdad que no es algo generalizado. Tampoco hagamos de estas cosas una especie de estado general de la prensa. La prensa, los medios de comunicación, tenemos por la pieza central de nuestro papel social es facultar a los ciudadanos a una libertad constitucional, los derechos constitucionales, que son el de información y el de la libertad de expresión, primero, y segundo, ser vigilantes con el poder, segundo. Y es tan importante el primero como el segundo, y el segundo como el primero. ¿Por qué digo esto? Parte de lo que nos está pasando, tanto a la mala política como al mal periodismo, es que nos acercamos demasiado. Es decir, que perdemos ese papel, los periódicos, la prensa, los medios de comunicación, ese papel que debiéramos tener permanentemente activo de controlar al poder, de ser un contrapoder, de estar permanentemente mirando con los ojos del ciudadano lo que están haciendo nuestros administradores públicos, es decir, los políticos. Al no producirse ese fenómeno o no producirse todo lo que debiera producirse, ocurren estas cosas, es decir, un acercamiento excesivo de los periodistas y de los medios de comunicación hacia los políticos acaba contaminando mutuamente las cosas, y cuando las cosas se hacen mal en la política o en el periodismo, acaba en el otro lado. Entonces yo creo que lo recomendable en estos casos es preguntarnos, sobre todo los periodistas, cuál es nuestro papel social. Y nuestros papeles sociales, estos que digo, no son los otros, no es hacer de altavoces de la mala política, hacer de correveidiles de las conspiraciones de la política. No, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es denunciar la mala política, controlar al poder. Hablemos un poco de esta cosa que está tan de moda, de las famosas fake news, de las noticias falsas, de los que aquí se llaman bulos, porque además Arsenio reedita ahora un libro que escribió hace unos cuantos años, en lo que ya aludes a que a lo mejor esto de las fake news no es tan nuevo, sino que en tiempos de los Reyes Católicos, o incluso antes, ya existían. Bastante antes. La historia casi siempre la han escrito los vencedores y la han escrito dando su versión, ¿no? El libro al que aludes, pues en el fondo es eso, ¿no? Un desmontar antiguos, lo que hoy llamaríamos bulos o fake news de la historia de Castilla, precisamente. El libro es La Nación Inventada, un libro que escribí a pachas con mi hijo Ignacio hace ya 10 años, lo publicamos en 2010. Tuvo mucho éxito, un cierto éxito, porque contábamos con técnicas periodísticas más que históricas, cómo fue la Castilla medieval, ¿no? La Castilla medieval en la que nace todo, o
casi todo lo que somos ahora, ¿no? Y nos encontramos con que gran parte de lo que hoy hemos considerado siempre los mitos fundacionales de Castilla, pues eran falsos. Es decir, O sea, no viene de ahora esto, no es nuevo. No viene de ahora. Los jueces de Castilla probablemente no existieron nunca, ni Nuño Rasura ni Laín Calvo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen historiadores recientes, académicos o investigadores. Probablemente el Cid, probablemente no, seguro el Cid no fue el Cid del Cantar de Mio Cid, no. El Cid era poliédrico, era un personaje muy potente, muy interesante, pero no era ese Cid caballeroso, leal y compendio de todas las virtudes cristianas y caballerescas de la época. No era ese, no, era distinto. Probablemente y seguro Castilla no fue independiente del Reino de León tan temprano como dicen algunas crónicas y como se atribuye a Fernán González. Todo eso nace de que muchas cosas legendarias, que eran producto de la fantasía de juglares y de cronistas de la época, por los motivos más diversos, acaban en los libros de historia por obra de la obra de un arzobispo, el arzobispo Arsenio, prometo de leer... Rodrigo Jiménez de Rada. Prometo... Sí, no te cuento más. Venga. En resumen, a lo que preguntabas, sí, las fake news no es una moda nueva, no es algo nuevo, han existido siempre. ¿Y cómo se lucha? Y muy a menudo pregunta, Arsenio, ¿cómo se lucha contra una fake news cuando va un periodista a un programa de televisión, lo suelta, no sé si una mentira, pero una media verdad, que es tan malo como una mentira, y se queda todo el mundo contrastando y corrigiendo? Es decir, si alguien dice una falsedad, es falso. Si algo es falso, es falso. No es una interpretación, no es una manipulación, no, es una falsedad. Si algo es una falsedad, es falso. No hay discusión. Es decir, y por desgracia abundan demasiado las falsedades y las mentiras en el debate político y, ojo, en el periodismo, también en el periodismo, claro que sí. ¿Culpables al 50 políticos y periodistas, por ejemplo, de la situación que tenemos ahora mismo? ¿Con un sí, con un no? Yo no me atrevería a adjudicar porcentajes, pero es evidente que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Y ciudadanos también, seguro, supongo. Bueno, muchas veces los ciudadanos, los lectores, los usuarios de los medios de comunicación buscan lo que quieren oír, no buscan la verdad, y eso es tristemente así, ¿no? Buscan lo que quieren oír y los medios, no sé si por suerte o por desgracia, probablemente por desgracia lo sabemos. Es decir, demasiadas veces se le habla a la gente y se le cuenta a la gente lo que quiere oír. No la verdad o lo que está contrastado, sino lo que quiere oír. Me recuerda mucho eso, una cita de Lope de Vega. Lope de Vega tiene una obra que se llama Arte Nueva de hacer comedias, donde explica en verso cómo se hacían las comedias en su época, ¿no? En el siglo XVII, en el siglo de oro. Y hay un momento que dice, hace unos versos terribles, porque dice: el pueblo es necio, por tanto es justo hablarle necio para darle gusto. Pues qué triste, ¿no? Es decir, si hay que decirle a la gente lo que la gente quiere oír, aunque no sea la verdad. Desde luego que sí. Gracias, Arsenio Escolar, por tu colaboración, por tu aparición. Gracias a vosotros. Por tus comentarios. Un abrazo. Gracias. Adiós, Arsenio. Adiós, Arsenio. Ha citado Arsenio Escolar, señor Zamarrón, a Lope de Vega. Lo ha citado muy bien citado, además. Y usted es hábil en las citas. Pero en el Congreso también escuchamos citas que a veces... pues cuando uno investiga, cuando uno rasca un poco por debajo, tienen poco que ver con la persona que las ha mencionado o tienen poco que ver con la situación en la que se han traído. ¿Eso qué le provoca? Bueno, se ha convertido también en un hábito que yo creo que es bueno, de citar. Dice, y a veces no viene a cuento, simplemente se ha traído esa cita. Bueno, pero cuando menos se trae la cita y el autor, y puede despertar anhelo de aproximarse a ese autor. Hacía mucho tiempo... Por ósmosis, ¿no? La inteligencia del autor original parece que se le va a transmitir por ósmosis. Bueno, cuando menos se hace propaganda de algo diferente. Y a lo mejor de los clásicos, eso está muy bien. O clásicos y modernos, como la colección de libros. Bueno, hacía mucho tiempo que yo no oía la cita esta del pueblo es necio. Me ha agradado mucho volverla a oír. Y bien, consideremos al pueblo como somos nosotros, que somos muy limitados. Y por lo tanto consideremos muy limitados y busquemos, como decía antes, no expresar hacia aquellos que tenemos que dar explicación de las cosas con simpleza,
pero sí con sencillez. La obligación de buscar la sencillez, que es difícil, es una obligación de todos nosotros. Como médico he tenido que buscar la sencillez para vertir a la persona que estaba enferma a tomar conciencia de su enfermedad y decidir, y eso siempre tiene su dificultad, pero es un hábito. Los políticos, los ciudadanos tenemos que ser ese hábito, porque siempre hay que tener, ahora se habla de los fake news, y se ha dicho que eso es permanente. Bueno, pues realmente siempre que hay que buscar las mejores lecturas y con un estudio crítico y ponderado. Y entonces se entera uno de que el Cid a lo mejor no fue un personaje, sino que fueron cuando menos dos, y que el poema del mío Cid es refundido. ¿Y dónde está eso? En los que saben. Y entonces llegamos a otro asunto. Hay que buscar el conocimiento en donde está. El ministro de Sanidad, al que iba a hacer referencia yo diciendo que es una persona que pide perdón todas las semanas y es un hombre abnegado, al cual el día de mañana nos explicarán lo que le hemos debido en todo este proceso, a él y a los que están con él, claro. Pues dice una y otra vez que todas sus acciones son fiado en la observancia de los mejores consejos que son de aquellos que saben. Tengo por lema que el conocimiento tiene virtudes e inconvenientes. El conocimiento es difícil de adquirir y hay mucha gente que cae en la idea de que el conocimiento se puede improvisar. El conocimiento no se improvisa. De ahí que muchas veces se habla, como dice cuando somos vulgos, este habla porque tiene boca. Bueno, pues se sometió uno a la esclavitud de hacerse vocero de cosas, como usted estaba diciendo, que realmente no tienen significado o no corresponde el significado. Hay que tener mucho cuidado. Hacer el conocimiento ajeno a través de la comprensión en conocimiento propio. Mi abuela decía, lo voy a traducir un poco en Román Paladino, el que tiene la boca grande tiene que tener las espaldas duras para aguantar lo que le venga. Así que... Ese dicho lo ha llevado a las Cortes la portavoz del Partido Socialista. No me haga mucho partido, que hoy estamos siendo los neutrales, que si no perdemos la referencia, que fue exacta. No quiero decir que tuviera la misma abuela, pero no, también hizo lo mismo, hacer referencia a un familiar. Está muy bien. ¿Qué parte de cultura debemos a nuestros padres y a nuestros abuelos? Sobre todo a nuestros abuelos. Qué tristeza que se descolocan, se desestructuran las familias y se pierde esa tradición del conocimiento vivo. Cuánta sabiduría ahí hay, ¿eh? Porque cuando el conocimiento, cuando la comunicación de la historia propia se hace a través del conocimiento, es el modo por el que nacen los jóvenes y renacen los viejos. Y esa es la tragedia de la pandemia. Han muerto viejos y hemos perdido toda esa parte de su memoria al tiempo de su vida. Qué palabra más bonita, viejo, y qué poco la usamos, bien usada. Le hago una pregunta rápida. ¿Ha tenido que morderse, en su vida política, hablo, la anterior, evidentemente, en alguna ocasión, pero ha tenido que morderse mucho la lengua últimamente? No, además sería una traición. Sin embargo, he de reconocer que como tengo el verbo complejo, pues a veces me expreso de manera que se me tiene que traducir. Bueno, te juega con la ventaja de que habrá algún político, no quiero mencionar a ninguno, que le entienda poco, ¿no? Mejor me diría que no me quiere entender. Bueno, también es verdad. Buen entendedor, ya que estamos en refranes. Una pregunta interesante. Un político de cualquier signo, de cualquier partido, si quiere progresar hoy en día, si tiene un mínimo de ambiciones, ¿tiene que ser muy palmero de sus jefes, de sus líderes? Bueno, estamos como en eso que salen las películas americanas de los modelos y los actores que llevan un álbum, ¿no? Dijo, y entonces se tomó como un gran acierto de la vida política Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la fotografía. Mi experiencia y mi convicción es la contraria. El que no se mueve no sale en la fotografía. De ahí que haya un movimiento inusitado, indebido, caleidoscópico, o como esos movimientos de Tyndall de las motas de polvo, en donde continuamente nos movemos para salir en los medios, ser significado en vez de ser significante. Pero yo se lo pregunto porque si usted escucha la colección, da igual de cualquier partido político, del líder y de pues los cargos que haya por debajo de él o de la gente de su partido, es literalmente en muchos casos el mismo mensaje. No se mueve nadie una coma del mismo mensaje. Nadie tiene, parece, un espíritu crítico, una aportación personal que hacer. Me está usted ¿no? haciendo referencia, y yo, perdónenme, no me da cuenta, a esa especie extendida que se nos provee. Y le digo una cosa, yo veo que está perdiendo estela de los argumentarios.
Se nos manda a los políticos una cosa que se llama argumentarios. No, debía ser documentación crítica para construir argumentos por uno mismo. Y eso se ha abusado de ello y es enormemente dañino para la estructura neuronal básica. Porque si uno se somete a esa refriega, termina por no tener pensamientos propios a costa de tener los ajenos. Nos llega un invitado. Quédense los señores espectadores con estas reflexiones que hace ese daño para la unidad neuronal básica de cada uno de ellos. Traduzcan como puedan. Yo le voy a advertir una cosa. Viene ahora una colaboradora de este programa, nuestra agente Katia. Le advierto que nosotros no nos hacemos responsables de lo que pase a partir de ahora, en este momento. Única responsabilidad de nuestra compañera. Hola Katia, ¿cómo estás? Muy buenas, Miguel, muy buenas, Agustín. Espero que se encuentre Agustín. Qué chispa más tonta me sale a veces, ¿verdad, Miguel? Sí. No le habrán hecho pocas veces el chiste. Venga, rápido, vamos al turrón. Antes de nada, ¿le tuteo o le usteo? Mire, tráteme como quiera, tráteme de tú. Pero estoy acostumbrado a cualquier tipo de tratamiento porque hay gente que dice que no, lo que a usted le parezca. Pero por mí... Hombre, sin injurias personales, claro. Por favor. Bueno, no. Y si son pequeñas también, ¿eh? Son pequeñas también. Y si tienen gracia, seguro. Bueno, yo prefiero tutearle porque se me da mal ustear. Así que bueno, Agustín, me he informado un poco sobre tu vida y me han encantado unas frases que se han hecho virales por internet. Me han hecho tanta gracia que le voy a regalar un rapquetón. Sí, un rapquetón. Mitad rap, mitad reggaetón, mezclando tus frases virales con mi forma de darte la bienvenida a la sala, a mi sección y a mis absurdamente enrevesadas preguntas. Creo que no es ¿Te mucho, parece que lo veamos? digo que creo que no es mucho el estilo musical de Agustín Zamarrón, pero bueno, lo vamos a intentar, con sus propias frases. Venga, ¿lo vemos? Venga. ¿Parece? Sí. Venga, dentro vídeo. Me llaman Zamarrón, diputado que marrón, y digo que marrón por algún que otro guasón. Cojo estoy como el resto del parlamento, elegí ser diputado, este es mi momento. Unos tan inválidos y otros cojonudos, vaya un dilema, esto sí que es pistonudo. Esto es muy pesado, pero esto es mi placer. Guarden silencio o yo voy a enloquecer. Ya ven que me trafullo, esto es cosa de la edad. Me gusta el ronroneo, yo molo cantidad. Yo un tanto pintoresco con mi barba de chulesco. Fiel a mi partido sin darme por vencido. Soy socialista, la izquierda bien vista, al menos para mí, siendo realista. Nacido en La Riaza, un pueblo segoviano, se come un cochinillo que se escapa de las manos. Mi mes es febrero, el mes del amor. Espero que estas rimas te lleguen al corazón. Hoy en la sala voy a dar que hablar, porque está la gente Katia y me viene a preguntar cosas súper raras, pero tengo que aceptar. Contestando a lo que pueda, me voy a preparar. Contestando a lo que pueda, me voy a preparar. Contestando a lo que pueda, me voy a preparar. Bueno, los jóvenes son así, los jóvenes son inquietos. Muchas gracias, Katia, es que ha sido muy gracioso y muy benigno, además, muy benigno. Bueno, espere a ver si es igual de benignas las preguntas que tiene. Por favor, si le Katia. llaman a gente Katia, será de fácil disparo. Claro, yo también soy muy pintoresca, ¿has visto? Visto el nuevo tema del verano, el rapquetón, vamos a por la batería de preguntas rápidas, ¿vale? Venga, vamos a ello. ¿Con quién convivirías en un piso de 40 metros cuadrados? ¿Con Abascal o Pablo Iglesias? Conviviría con los dos juntos y entonces allá ellos. Muy buena. Oye, Abascal que tiene tela marinera, pero físicamente está tremendol, el mozalbete. Bueno, venga, hablando de Abascal. Mis inclinaciones sí, pues... no son tan amplias, Katia. Me parece usted muy guapa. Abascal, pues no llegó a tener capacidad. Bueno, gracias. Si fueses presidente del gobierno y te tocara pactar con alguien, ¿preferirías pactar con Abascal o no pactar con él jamás, pero a cambio afeitarte la barba y ponerte lentillas? Bueno, tengo un problema serio y es que al señor Abascal, al diputado Abascal, todo mi respeto. Es un legítimo representante de unos ciudadanos que han elegido.
pero yo no comparto ninguna de sus ideas, nada de su ideología, o creo no haber encontrado nada para compartir. Sobre todo esa sensación de excluir al otro, eso no entra en mis presupuestos. Es decir, no soy miscible en las ideas, pero en cuanto a respetuoso en el trato y hablar, debo de hablar con todo el mundo, y encantado de hablar con el señor Abascal. Con el señor Abascal he hablado y es una persona de una exquisita educación. Pero contestando a la pregunta, ¿se afeitaría entonces la barba, no? No, yo no me afeitaría la barba, iría con la barba a hablar con cualquiera, pero aunque comparta o no comparta las ideas, porque es mi obligación el hacerlo. Más, Katia. Bueno, venga, vamos a por la siguiente. Rápido que se nos va el preferirías? tiempo, ¿eh? Venga. Venga, ¿qué preferirías? ¿Hablar todos los idiomas del mundo o hablar con los animales? Total, en el Congreso hay mucho animal que no escucha. Hay muchos cuentos en Grimm y en las tradiciones de aquellos que entendían el lenguaje de los animales. A los animales hay que escucharles también. No gozan del lenguaje, pero sí que gozan de sentimientos. Hay que poner los animales en sus sentimientos también en la consideración del respeto que merecen los animales. En sus servicios, en todo, aunque nos los comamos casi vivos. Hombre, tenemos que alimentarnos. Sí, somos así. Empecemos siendo carroñeros. Bueno, carroñeros mejor no ser. Es decir, que sí, preferiría entender el lenguaje de los animales. Y mejor que entenderlo, comprenderlo. Y los sentimientos que los animales nos enseñan. Venga, la última, Katia. ¡Viva los gatos! ¿Qué preferirías? ¿Que gobernaras siempre a la izquierda pero a cambio tener que ir toda tu vida con zapato de tacón o que gobernar a la derecha y llevar siempre zapato cómodo? ¿Pero qué pregunta es esa, por favor? Pues el Bien, zapato tacón, ¿Que ¿no? yo? Yo soy muy realista en esto. Tenemos que ser lo que somos. Los progresistas, la izquierda, tenemos que hablar en progreso y hacer leyes de progreso, pero la experiencia me enseña que para que una ley de progreso quede asentada sobre la sociedad ha de ser pasada con el zapato de tacón o no tacón y sedimentada, asentada por los conservadores. Eso siempre ha sido así. Y siempre veremos la sucesión de progresistas y conservadores. Es ley natural. Yo no me quejo de eso. Se insatecen las Yo, Agustín, respuestas. una cosilla, hay mucho tacón cómodo, que lo sepa. Gracias, Lo digo Katia. Nos vemos la semana que viene. Miguel, No, Miguel. que nos vamos la semana que viene. Dime. Dios mío, perfecto. Sí, que Quería nos decir vamos. una cosa. Es que aquí manda, Vale. ¿sabes? Si no, no nos pagan. Si no, nos vamos a Publi. Venga, no pasa nada. Final de Espero que mes. hayas estado muy Agustín. No hay nómina. Ay, madre, ¿cómo has estado? Gracias por su Katia. presencia y sus palabras, Katia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mucha suerte. Es la esclavitud del tiempo lo que vivimos, esta vida moderna, y en la tele más, que tenemos que hacer una pequeña pausa para reponer fuerzas y agua, pero no se nos muevan, ni ustedes ni usted, señor Zamarrón, que nos quedan algunas cuestiones que tratar. ¿De acuerdo? De acuerdo.